Bueno, buenos días y bienvenidos a todos. Nuevamente reunidos hoy, siguiendo con el tema propuesto por la Secretaría Científica, la cura en psicoanálisis. En la mesa de hoy, nuestros reconocidos colegas abordarán el tema desde la perspectiva que hoy nos convoca, que es el de traumas tempranos y su clínica. El concepto de trauma psíquico apareció en los albores del psicoanálisis y se constituyó como puerta y camino para nuevos descubrimientos, los que se vislumbran en el desarrollo que tiene este concepto a lo largo de toda la obra de Freud. Traumas tempranos es un tema de especial interés en la cura, ya que refiere a aquellos traumas que impactan en la estructuración del psiquismo antes de que el lenguaje verbal esté disponible, por lo que sus efectos tienen una singular manifestación clínica que nos hace repensar permanentemente la teoría, la técnica y la posición que tomamos como analistas. Muchas veces nuestras intervenciones en estos casos podemos significarlas e intentar conceptualizarlas a posteriori. Esto se va a ver muy claro en los trabajos de nuestros colegas, a los que, voy a presentar y después les voy a dar la palabra. Nos acompañan hoy Hilda Katz, licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, doctora en Psicología por USAL APA, miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, de la Federación Psicoanalítica de América Latina y de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Ex coordinadora del Departamento de Niños y Adolescentes de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Guionista y codirectora del cortometraje Mi película Candela, co-guionista del cortometraje Crímenes Perfectos del director Juan Lancilota, co-guionista del cortometraje Adulticidio, también dirigido por Juan Lancilota, videos que ejemplifican el enfoque teórico clínico del juego del garabato de Winnicott, todo esto puede verse en YouTube, coordinadora de espacios y capítulos de investigación para la APA, profesora titular invitada de varias universidades y de seminarios en APA. Tiene una serie de más de 10 libros publicados sobre la pandemia, junto con sus colaboradores, y libros de su autoría sobre sus investigaciones sobre autismo y los tatuajes como marcas simbolizantes, así como numerosas publicaciones psicoanalíticas en el país y en el exterior. La licenciada Susana Lentino, psicóloga de la Universidad de Buenos Aires, psicoanalista, miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, full member de la Asociación Psicoanalítica Internacional, miembro de la Federación Latinoamericana de Psicoanálisis, especialista en niños y adolescentes, profesora del Instituto Ángel Garma de la Asociación Psicoanalítica Argentina, doctoranda en Psicología de la Universidad de Buenos Aires y autora de numerosos trabajos publicados y presentados en congresos nacionales e internacionales. Y el doctor Eduardo Tessone, médico de la UBA, diploma de honor, psiquiatra de la Universidad de París, ex médico residente del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y del Hospital La Salpêtrière de París. Dirigió un centro de psicoterapias ambulatorias en París durante 11 años. Por su iniciativa, se le dio a dicho centro el nombre de nuestro querido fundador de APA, Enrique Pichon Rivière. Doctor en Psicología y profesor asociado de la Universidad de París, Nanterre, profesor emérito de la USAL, titular de la cátedra Convergencias y Divergencias en Psicoanálisis, del doctorado sobre lo disruptivo y el psicoanálisis. Miembro titular de la Sociedad Psicoanalítica de París y titular en función didáctica de APA. Publicó como coautor 18 libros en varios idiomas y como autor en Las huellas del nombre propio, lo que los otros inscriben en nosotros, premiado por la Secretaría de Cultura de la Nación en 2011 y por la IPA en 2019. Condecorado por el gobierno francés con el grado de Caballero del Orden Nacional del Mérito en 2012 y Caballero de las Palmas Académicas en 2022.
Bueno, nos acompaña Paula Galac, que nos va a hacer de enlace con las redes de Facebook y YouTube para que podamos entre todos compartir este encuentro. Y bueno, ya que tenemos un caballero, empiezan las damas y empieza... Qué discriminadora. empieza, le vamos a dar la palabra a Hilda Katz. Bienvenida, Hilda. A ver, el micrófono. Ahí está. Ahora se escucha. Muchísimas gracias Perfecto. por esta invitación. Es muy emocionante verlos allí en APA y que pronto estemos todos y encontrarme con caras tan queridas y conocidas y colegas y compañeros de formación y de trabajo. La temática que traen es, bueno, es compleja. Yo voy a empezar, como se dice, por el principio, ¿no? Y voy a hacer como un breve recorrido sobre lo que hasta ahora consideramos como necesario, ¿no? Con respecto a la estructuración psíquica de un bebé. Por eso le llamé la reverie materna y sus patologías. En realidad habría que llamarla reverie parental, por el ejemplo que traje al final, que es de un pequeño video sobre una película, pero sobre todo el pasaje del terror sin nombre, del que nos habla Bion, a ponerle nombre al terror. Que en este momento cada vez tenemos menos personas dispuestas a hacer ese pasaje laborioso del terror sin nombre a ponerle nombre al terror. Bion se pregunta de cuando la madre amamanta al niño, o sea, se pregunta acerca del amor textual. Dice, ¿con qué lo hace? Y contesta que además de los canales físicos de comunicación, dice, tengo la impresión, dice Bion, que el amor se expresa a través del ensueño, la reverie. Y agrega que el amor puede ser considerado inmaterial, aunque comparable a la leche en cuanto proporciona el bienestar mental del niño. Lo más parecido al soñar que podemos encontrar en la vigilia es esa función reverie de una mamá, ¿no?, que envuelve a su hijo con su cualidad ensoñadora y abre la conciencia rudimentaria del niño. Rever en francés significa soñar con, pensar, imaginarse. Freud, cuando habla de hipnosis, dice que la conducta del hipnotizado se comporta hacia el mundo exterior como lo haría un durmiente y solo responde al hipnotizador a quien oye. Ve, comprende y responde. Y agrega que ese fenómeno tan notable, que él llama rapport, tiene su correspondiente en la manera en que muchos humanos suelen dormir. Por ejemplo, la madre que amamanta a su hijo, que solo responde a su hijo, que es el hipnotizador. Dicho estado que envuelve y conecta al bebé a su madre durante el inicio de la vida humana tiene un efecto duradero, profundo y primordial sobre todas las estructuras futuras. Factor primordial cuando la tarea a cumplir, ¿cuál es? Crear un ser psicológico. Si la tarea es crear un robot, no, pero para crear un ser psicológico hasta ahora pensábamos así. Según Winnicott, el bebé vive en un mundo subjetivo y la madre se adapta, se implica en esa relación viva al fin de darle a su hijo una dosis necesaria de omnipotencia. O sea que la madre presta su cuerpo durante 9 meses para que el cuerpo del niño se forme y presta su mente después durante 1 año o más para que la mente del niño devenga humana, desde la ilusión a ese viaje a la experiencia de la necesaria y paulatina desilusión. O sea que un bebé es afortunado si en el inicio de la vida puede tener todo de la madre para él, que le permite incorporar el sentido de estar siendo, según Winnicott. Las frases madre suficientemente buena, madre devota, como habla Winnicott y Bion,
hablan de ese estado que rodea a la madre unas semanas antes del parto y después, y lo que este autor denomina la preocupación maternal primaria, y que Green subraya como la pasión madre-hijo, la ibris, la desmesura materna, la imprescindibilidad de esta locura materna en esta etapa inicial, pero también la imprescindibilidad de que la función tercera o paterna saque de esa ibris. Así con su reverie va albergando y se va abriendo transitoriamente la mente del bebé, reflejando la continuidad de su estadía en el útero, pero en este caso en el útero mental, que envuelve a su bebé como una nube de ensoñaciones y de ilusión, como también dice Green. O sea que la capacidad materna para el ensueño, la revería, sería el órgano receptor de la cosecha de sensaciones de sí mismo que el niño obtiene por medio de esa conciencia naturalmente rudimentaria que trae, ¿no? Tomando en cuenta el concepto de conciencia de Freud como un órgano sensorial para la percepción de las cualidades psíquicas, ya que la conciencia rudimentaria del bebé está adaptada a un universo muy estrecho, básicamente un universo sensorial. Justamente es esa función materna la que va recogiendo esas actividades de evacuación emocional, mediante, bueno, lo que de la identificación proyectiva, la función alfa. Si la revería es como un conducto, como una envoltura, como un conducto vincular de la díada. Bion remarca que tanto el desarrollo mental como físico dependen del funcionamiento eficiente de ¿qué? De un sistema alimentario mental que requiere un proceso análogo a la digestión. O sea que lo que sucede dependerá de la cualidad psíquica que se le ha impartido a los vínculos y su impacto sobre las cualidades psíquicas del lactante. Es una digestión mental. Por eso Green dice que la teoría de Bion se parece al sistema digestivo. En palabras de Winnicott, podría decirse que al comienzo del desarrollo de todo individuo humano, el bebé se alimenta de un pecho que siente que es parte de él, y la madre le da leche a un bebé que siente que es parte de ella, ¿no? Es como que se arma una zona de ilusión, una zona neutral de experiencia que no será atacada. Produce esa ilusión de que existe una realidad exterior que corresponde a su propia capacidad de crear. Esa ilusión al principio es muy importante porque permite la apercepción creadora que hace que la vida valga la pena vivirse. Para Bion, la cualidad relevante de los elementos alfa generados por la función alfa ejercida por el factor reverie materno es lo que él denomina como una barrera de contacto, ¿no? Que va desarrollando un órgano para la presencia de una carencia, para aceptar esa carencia y para aceptar también la captación de las cualidades psíquicas. Digestión mental que no siempre encontramos, porque muchas veces nos encontramos con pacientes con una indigestión emocional crónica, como dice este autor. Si se produce una ruptura en ese interjuego a través de la identificación proyectiva entre la conciencia rudimentaria, es una grieta, una cesura, donde la proyección no es aceptada por la madre, como vamos a ver en este pequeño video que traigo, y el niño siente que su sentimiento de que se está muriendo es vaciado de sentido y de significado. Este chico, ¿quién es este chico? ¿De quién es este chico? No existe un bebé solo, como no existe tampoco un paciente solo, podemos decir. Podríamos decir que se relaciona con la idea de Winnicott de temor al derrumbe, pero de un derrumbe que ya aconteció precozmente, incluso intraútero. Por lo tanto, lo que reintroyectará, dice Bion, no es un miedo de morirse, que se tornó más o menos tolerable, sino un miedo al que se le ha arrancado el significado. Entonces es un terror sin nombre. Está hablando de que se ha establecido internamente un objeto que rechaza la identificación proyectiva necesaria para la vida
Y en vez de tener introyectado un objeto comprensivo, el niño introyecta, como vamos a ver en el video, un objeto voluntariamente incomprensivo, con el cual se identifica. Esto es textual de Bion. O sea que las tareas que la ruptura en la capacidad del ensueño de la madre ha dejado inconclusas, ya que hablamos de trauma temprano, se imponen a la conciencia frágil, rudimentaria, precoz, que no puede llevar ese peso, la conciencia rudimentaria del bebé. O sea que de alguna manera la capacidad de reverie de la madre es considerada inseparable del contenido, por lo que según este autor, si la madre que alimenta no tiene esa capacidad, o si esa capacidad se da, pero no es asociada con amor hacia el niño o su padre, esto le será comunicado al lactante de alguna forma, a través de ese conducto doble vincular de la diada, aunque al bebé le resulte incomprensible las palabras. Según Grimm, se instaura en Bion como en Winnicott un pensamiento del par y aún del trío, cuando dice que, Grimm dice, el ingreso del padre en la ensoñación de la madre es una explicación mejor que cualquier otra de la triangulación precoz presente desde el comienzo de la vida. También Raskowski habla de esa triangulación en el comienzo de la vida y la importancia de esa unión diádica de las primeras 6 semanas y la importancia de la introducción de la triangulación de la tríada del padre, o sea, el ingreso a la situación triangular, más factible y positivo cuanto mejor se haya cumplido la organización diádica. O sea que Raskowski nos plantea que la organización plena del proceso simbiótico hace posible la identificación masiva inicial del hijo, ¿no? Con, de alguna manera, la matriz, a través de la amamantación, que se instituye lo que él dice la confianza básica de Erikson, la simbiosis emocional de Benedek, de Thérèse Benedek, o sea, los afectos se organizan comenzando el mecanismo de comunicación con el otro, considerándolo siempre como parte de uno mismo. La simbiosis implica desde el ángulo de la madre una profunda retracción libidinosa que actualmente no se la suele tolerar. Y también una retracción de los intereses colocados sobre el mundo exterior que actualmente tampoco se la puede tolerar. A favor de una reorientación afectiva ubicada ahora sobre el hijo, que se observa en la somnolencia, el aislamiento, al comienzo del embarazo. Esta posibilidad se cumple si la presencia, la receptividad, la continuidad de esa relación materno-filial no solo ha sido preservada por la madre, sino por el ambiente, por el entorno, por la función tercera, por la sociedad, que le dan prioridad a esa relación. Y la pregunta es si ahora se le está dando prioridad a esa relación. Si hay un entorno que proteja esa relación, si hay una función tercera. Es decir, luego se va dando, por supuesto, una paulatina y normal desaparición de los fenómenos de Reverie, parecido a la atresia del cordón umbilical. Así como hay una atresia fisiológica, dice Ensori Gazzano, de alguna manera hay una atresia psicológica en el canal de Reverie para comenzar los fenómenos de la independencia humana, ¿no? Pero según estos autores y todos los que nombré hasta ahora, ¿verdad? No hay ser humano posible sin una función Reverie que lo acompañe, acoge, anide y enseñe durante la gestación y los primeros meses de vida, y sin una función tercera que pueda proteger, ya sea la función tercera del padre, la sociedad, el entorno, la familia ampliada, ¿no? Es decir, es como un imprinting que el animal humano recibe. Pero cuando eso no se da, aparece, cuando ese velo de ilusión es desgarrado violentamente, se hace una cesura entre el bebé y su mamá. Es un desgarro, es una grieta. Y entonces la función Reverie que envuelve al par es atravesada por fuerzas emocionales extremas para las cuales la mente no está preparada. También podemos pensar en los fenómenos de la guerra.
O podíamos pensar también en los fenómenos durante la pandemia, de los nacimientos en pandemia, cuando no podían estar en contacto con el bebé. O sea que aparece acá el temor al derrumbe y el de vuelta al terror sin nombre, ¿no? De esta manera nos encontramos con distintas y diferentes patologías originadas en traumas tempranos, que van desde el acceso al mundo psicótico, como también los fenómenos autistas, otro tipo de fenómenos que Sori y Gassano denominaron fanáticos, cuando ese velo de ilusiones desgarrado con violencia, ¿no? Esas fuerzas emocionales atormentadoras pueden partir de la madre, del bebé, del padre, de la sociedad, como ambiente perturbador, o sea, produciendo una catástrofe. Es decir, esto lo podemos observar en madres que tienen una severa incapacidad para el maternaje, porque han sufrido a su vez este proceso con sus propias madres y necesitan ser asistidas. Y ahí sí viene nuestra función muy importante, porque no han tenido ninguna posibilidad de ser auxiliadas por el entorno, que de alguna forma originan esas madres en sus hijos trastornos psicológicos graves debido a circunstancias traumáticas inelaborables. Según Francis Tastin, en estos niveles tan regresivos, la pérdida de la presencia física de la madre es vivida como una amputación, cuyos resultados son sentimientos de desamparo que están en la raíz de la depresión primaria, porque lo que ella considera fundamental, la investigación acerca de la carencia o pobreza de esas interacciones, independientemente de la edad del paciente, ¿no? Es decir, las limitaciones del estado mental de la madre y su entorno llevan a que el bebé no pueda sentirse abotonado, albergado en el útero mental materno. O sea que lo que podemos sí observar ante esa insuficiencia narcisista es que el niño va creciendo, y lo vemos ahora, en una posición sobreadaptada, desde la cual vigila la estabilidad narcisista materna, para poder contar con la mirada de su madre. De ese modo escinde la percepción de sus propias condiciones subjetivas, ¿verdad? Y se esfuerza por sostener la mirada que le revierta la mirada narcisistante materna. Este tipo de trabajo sobre las interacciones consideramos que son fundamentales, porque incluyen los cuidados y los fantasmas maternos, y sobre todo porque ayudan a hacer una acción preventiva, ¿no? Es decir, muchas veces los padres colocan a los hijos en su espacio transicional. Los hijos son el osito de los padres, sí, impidiendo que el mismo logre su separación e individuación. También la idea de Raquel Sack de Goldstein, que nos habla de la dependencia revertida, ¿no? Que se basa en dos conceptos básicos que tienen mucha actualidad, el de transicionalidad de Winnicott y el de campo relacional de los Baranger, que sitúa esa transicionalidad en el campo subjetivo del vínculo de la madre-bebé, que permite la estructuración del aparato. El concepto se desprende, según Raquel, de un procesamiento elaborado a partir de la relación con la mujer, de la mujer con el bebé, de la mujer con su femineidad, de la mujer con el hombre, la de la mujer con su fecundidad. O sea, a partir de la sexualidad femenina y del deseo, ¿no? Bueno, sí, ya termino. Estamos en el tiempo, así que después, pero seguramente después en el diálogo va a surgir de seguir hablando. Falta una frase. Winnicott es muy terminante. Winnicott lo dice cuando habla que el peor tipo de quehacer materno es aquel en que la madre, en una etapa muy temprana, yo diría materno y paterno, extiendo, atormenta, en el sentido que es impredecible, donde es dudoso que el bebé se recobre de esa experiencia, porque dice que esas perturbaciones tienen lugar en una primerísima etapa donde la fantasía no fue aceptada y no existe ni siquiera el odio. Y Winnicott dice, textual, solo asesinato. Y ese es el video que le traje un recorte de la película de Kevin. Que tenemos que hablar que Kevin. Muchísimas gracias y perdón, traté de acortar lo máximo posible.
Bueno, ahora le damos la palabra a Susana Lentino. Bueno, primero quería agradecer la invitación de Secretaría Científica, especialmente de Cristina, que me llamó en medio de mis vacaciones. Me dijo, te interrumpo en el paraíso, ¿aceptás? ¿Aceptás esto? Me encantó. Ahí me puse a escribir ya mismo. Y me gustó mucho el tema, muy convocante, muy actual. Bueno, traumas tempranos y sus manifestaciones en la clínica actual. Freud, desde los inicios, toma el concepto de trauma. En el proyecto de una psicología para neurólogos, nos habla del mismo como un rayo que atraviesa y perfora las barreras protectoras ante estímulos. Luego define los dos tiempos del trauma. Primero, el suceso acontecido, y es en un segundo momento donde el recuerdo lo resignifica. Es allí donde se fija como trauma. De esta manera, incluye el concepto de resignificación, que recorrerá toda su obra. Es así como se ve que con Freud sucumbe la concepción del tiempo lineal y cronológico, basada en un continuum. Esto lo podemos articular a la carta 52, donde en cada retranscripción hay pérdida de cantidad, o sea, de goce. Recordemos este intercambio epistolar con Fliess, que luego retomará en la interpretación de los sueños con el esquema del peine. Hay percepción, pero no toda ella se inscribe. Las primeras huellas némicas son los signos perceptivos, que se caracterizan por su asociación de contigüidad. El goce es cifrado, dice Lacan, en radiofonía y televisión, y que el inconsciente, el de Freud y también el de Lacan, es desciframiento en un discurso con el modelo de los jeroglíficos. Esta es la segunda retranscripción. Algunas de estas huellas némicas, no todas, se reordenan por asociaciones causales, formando el sistema inconsciente, buscando así la causa, o sea, el trauma. Estas huellas némicas se ordenan en representaciones que luego se articularán a la representación palabra, que si son reprimidas, retornarán vía síntoma. Si permanecen en el relicto anterior, se convertirán en holofrase, retornando en la psicosomática, por ejemplo, en la psicosis y en la debilidad mental, agrega Lacan. Entonces, el goce se recupera en la palabra, en el síntoma o en el cuerpo. Distintas serán nuestras intervenciones. Utilizaremos la interpretación para unas y la construcción para otras. Dice Brownstein en su libro Goce, el recorrido sería el goce, su inscripción o ciframiento, luego desciframiento en un discurso confuso e incoherente que manifiesta la verdad al mismo tiempo que la disimula, y luego su interpretación, que le restituye la coherencia a costa de aumentar el desconocimiento. Pero es en el Moisés y la religión monoteísta, en el capítulo La analogía, donde nos muestra Freud claramente que trauma son las primeras experiencias, marcas en el cuerpo propio, que no tuvieron tramitación y son previas a la palabra, o sea, anterior a los 2 años. Estas vivencias pueden ser de naturaleza sexual o agresiva, así como también daños narcisistas. Luego entran en un periodo de latencia para reaparecer con toda su magnitud en la pubertad y o adultez. También puede haber una solución de continuidad, como se manifiestan en las neurosis de la infancia. Tal es el caso del hombre de los lobos, quien había presenciado el coito a tergo de los padres y recién en un segundo momento, cuando aparece el sueño de los lobos, resignifica lo anterior y produce una fobia,
para luego en la latencia transformarse en una neurosis obsesiva que se extendió hasta la adultez, motivo por el cual acude a Freud. De todas maneras, se puede observar una manifestación de goce en la defecación que interrumpió el coito de los padres. Así vemos como trauma y pulsión están imbrincados desde su génesis. Luego la fantasía será el tapón del trauma. Lacan llama efracción imaginaria a esta primera escena, porque no ha entrado en lo simbólico, ya que el niño no ha alcanzado la palabra aún. Esto sucede porque, como nos ha enseñado Freud en Más allá del principio del placer en 1920, recién en el Forda el niño ingresa a lo simbólico, a la cultura. Es en ese momento cuando se constituye como sujeto, porque se necesitan dos significantes para que haya efecto de sujeto, S1 y S2, el for y el la. Trauma es para Lacan lo no ocurrido, sino lo que no deja de repetirse sin recordar. No cesa de no inscribirse y es ahí donde el concepto de repetición tiene todo su valor. En la obra de Lacan, el concepto de trauma tiene una función inaugural del aparato psíquico y sería como condición de la construcción de la memoria simbólica. Estos traumas tempranos tienen manifestaciones epocales. Si bien han existido desde antaño, adquirieron en la actualidad una relevancia peligrosa. Esto se debe a que estamos atravesando un momento donde no se acepta la castración y entonces todo es posible. No hay corte alguno. Existe el más generalizado rechazo al inconsciente, como lo describiera Lacan en 1975 con el discurso capitalista, el cual es cerrado y gira en círculo. Lacan se pregunta si el psicoanálisis podría ser una salida del discurso capitalista. La falta en ser es de estructura. Ya desde los inicios, el humano nace con una falta. Se pierde la naturalidad que caracteriza a los animales. La indefensión y la dependencia del gran otro crean un vacío. Es así que aparecen las preguntas. ¿Quién soy? ¿Qué soy yo para el otro? El otro, con mayúscula, puede darle algunas respuestas, tales como el pecho, las heces, la voz y la mirada. Pero como no puede darle todas, porque el otro también está barrado, se genera un vacío intolerable, donde aparece la angustia. Recalcati, en su última conferencia que dio en APA, como cierre del simposium del 2021, nos habló de su tesis sobre el exceso de la pulsión y la excedencia del deseo. Transformar el exceso en excedencia es función del nombre del Padre, ante lo que él titula la evaporación del nombre del Padre y otros llaman el duelo por la caída del Padre. Es responsabilidad del psicoanálisis ocupar esa función. Los síntomas epocales recrudecidos en la actualidad son variados. Por ejemplo, la anorexia y la bulimia. El come nada para sostenerse en su deseo, comandado por Eros, donde la histeria, según Shechtman en su libro Aportaciones lacanianas a la neurosis del 2014, la histérica se niega a aceptar los gadgets que le ofrece el sistema capitalista. Y está el come nada, comandada por Thanatos, que como dijera Freud en el manuscrito G sobre melancolía, es apetito de muerte, refiriéndose a la neurosis alimentaria. Es lo que Recalcati llama las dos nada de la anorexia, en su libro La Última Cena, anorexias blandas y anorexias duras. Los cortes en el cuerpo que se realizan los jóvenes, especialmente mujeres, y manifiestan sentir alivio en lugar de dolor, alivio al ver la sangre, taponando un dolor psíquico, así como también experimentan un goce. Logran de esta manera una marca en el cuerpo,
allí donde el significante del nombre del padre ha fallado y donde no se ha producido el corte, la separación del S1 con el S2, quedando holofraseados. Las redes sociales ofrecen variedad de métodos para hacerlo y la manera de ocultar a los adultos. Las adicciones ya las había trabajado Freud en su escrito preanalítico Uber-Coca. Todos estos analgésicos, quitapenas, buscan aliviar el dolor de existir, tal como los mostrara en El malestar en la cultura. Allí describe un sentimiento que llama sensación de eternidad, de algo sin límites, oceánico. Hay una ilusión imaginaria de anestesiar el dolor. Freud presenta a la fantasía y a la sublimación como modos de prestar auxilio. La primera permite un refugio, un cumplimiento de deseo. La segunda, una satisfacción pulsional por desplazamiento libidinal, donde también hay goce. El duelo por la caída del padre trae como consecuencia toda manifestación de impulsividad, compulsión y pasajes al acto, los cuales son retornos de estos traumas tempranos que no pudieran hacer su retranscripción al sistema inconsciente, ni a la representación palabra. No han podido manifestarse como síntomas neuróticos y adquieren las vestiduras epocales. Retornan como desmentida de la castración y creen así anular la angustia. Los niños hiperkinéticos, desatentos, etcétera, todas las nomenclaturas que tenemos de los DCM, ¿no? Adquieren ahora un nombre según la moda actual de los DCM, producto también del discurso capitalista. Lo ilustraré con breves viñetas clínicas. Acá voy a describir un caso y tengo otros dos más que si da tiempo los voy a, sobre todo por la holofrase, ¿no? Bernie nació durante la enfermedad de cáncer de su abuela materna, quien por este motivo vivía con ellos. El diagnóstico de su enfermedad se lo dieron el día que la madre anuncia su embarazo. De bebé era un niño tranquilo, ya que cuando lloraba demandando alimento o brazos, su madre le decía que se quedara quietito porque tenía que atender a la abuela, y Bernie se quedaba calladito hasta que pudiera ser asistido por su padre. La abuela fallece y la madre en duelo tampoco podía ocuparse. Cuando ingresó al jardín, lo diagnosticaron como ADD, porque era muy callado y no prestaba atención a las consignas. Le indicaron psicopedagogía y fonoaudiología, porque no hablaba. Al tener que ingresar a primer grado, la psicopedagoga sugirió hacer una permanencia en preescolar, porque en cuarto grado iba a repetir. Los padres, muy angustiados, consultaron al pediatra, quien me lo derivó. Comencé a atenderlo. Solo lo aceptaban en primaria con un informe mío. Hizo una escolaridad acorde a su edad, donde, entre comillas, la falta de atención adquirió otra significación según la metonimia del significante. Pasado cierto tiempo de tratamiento, acordamos un alta, entre comillas, con encuentros esporádicos, pero luego, frente al reclamo del colegio, volví a atenderlo. En la escuela había comenzado a ser muy peleador y a decir muchas malas palabras. Cuando retornó al consultorio, había adoptado la misma actitud, muy travieso e inquieto, tocaba todos los botones del ascensor hasta la alarma, también los timbres de otros departamentos. Profería insultos que ni sabía su significado. El desencadenante de todo esto fue la muerte repentina de su abuelo, quien también era el que lo traía al consultorio. Contaba las escenas de pelea y cómo le había pegado a tal o cual, niñas también. Según él, el otro había provocado la situación. Su relato era riéndose y burlándose de sus compañeros, mostrando cómo los había vencido. Él era el fuerte y el ganador. Su cercanía a la pubertad se avecinaba dificultosa. También acontecía que en el colegio ya estaba estigmatizado
y ante cualquier desorden él aparecía como el culpable. Hablando con sus maestros, algunos lo defendían diciendo que era cierto que lo provocaban porque sabían cómo Bernie reaccionaba. Trabajamos con los padres la conveniencia de cambiarlo de colegio para la secundaria. Cuando llegó la pandemia, él pidió continuar en forma virtual. Como describí en un trabajo anterior que presenté en el simposio, descubrí otro niño, inteligente, culto, ingenioso, y pudimos trabajar muy bien. Al retomar la presencialidad, lo hizo con ganas de volver a conectarse con su espacio de niño. Me dice, ¿te acordás cuando era chico y hacía que me caía? Era un juego de tambalear la silla donde un par de veces cayó realmente muerto de risa. Le digo, sí, querías mostrarme tu falta de sostén. El juego y sus vicisitudes son la formación psíquica privilegiada en la infancia para esta elaboración. Al tiempo que relanza un deseo, constituye una repetición. Los niños y niñas transforman a través de lo displacentero en placentero. Hacen activo lo pasivo. Aunque parezca paradójico, Freud sostiene que la única posibilidad de olvido es el recuerdo, pues este constituye la condición que permite al aparato psíquico delimitar, recortar un pasado. De lo contrario, el trauma tiende a repetirse compulsivamente, sin cesar, factor que atormenta al sujeto en un presente eterno e ilimitado. El trauma insiste, es lo real para Lacan, el núcleo patógeno, el ombligo del sueño para Freud. Tengo otras viñetas clínicas mostrando los retornos del holofraseado de psicosomática y en un adulto y de 2 púberes que escuchan voces que si queda tiempo expondré brevemente luego. Muchas gracias. Bueno, bien. Ahora le damos la palabra al doctor Teso. Bueno, le agradezco a la Secretaría Científica de la invitación y bueno, un placer compartir con mis colegas, a la vez histórico y muy actual, ¿no? Yo denominé mi ponencia Traumatismo, ¿existe el traumatismo temprano? Pongo en forma de pregunta y después lo voy a desarrollar. Si bien Freud concibe inicialmente el origen traumático de las neurosis, en la carta 69 a Fliss le anuncia que abandona su neurótico, aunque nunca lo hizo totalmente. Un meollo traumático puede estar al origen de todo síntoma. Bastaba con recordarlo, extirpar ese cuerpo extraño para que el síntoma desapareciera. Luego vinieron las neurosis de defensa y la metáfora del cuerpo extraño se transformó en infiltrado. Bastaba con disminuir las defensas para llegar por vía asociativa a las escenas traumáticas. Un hecho del mundo externo hacía fracción en el psiquismo, provocando consecuencias en forma de síntomas. Sin embargo, la realidad tenía sus matices subjetivos. Ya desde el proyecto, como lo recordaba Susana, Freud intuyó la primera mentira de las histéricas, el proton-pseudos, y la noción de Nachträglich se asoció inexorablemente a la noción de trauma. Aquí las traducciones metieron la cola, dado que las mismas han inducido, a mi modo de ver, teorizaciones diferentes. Por ejemplo, Strachey tradujo al inglés como refer action. En castellano, Ballesteros como a posteriori, y en la edición de Amor-Ortu se tradujo como con efecto retardado. En todas se mantiene una causalidad temporal lineal, la temporalidad del almanaque. Para Ferenczi, el trauma está más próximo del refer action, escena que viene de afuera, golpea una sola vez y actúa como una bomba de tiempo, pero de un tiempo lineal, cuya explosión se producirá más adelante sin resignificación. Está más próximo a una concepción prepsicoanalítica del trauma.
En cambio, en francés se lo tradujo como après coup, retrabajado por Lacan, quien le dio todo su espesor a una temporalidad con doble sentido direccional en una resignificación mutua. La noción de après coup condensa en una paradoja movimientos que la lógica secundaria no considera, es decir, la simultaneidad excluyendo la contradicción. El pasado no condiciona el presente ni el presente al pasado. Es en la interrelación entre ambos que se produce un sentido ausente abierto al futuro. Ahora bien, Freud, en el caso de Emma, que él recibe cuando Emma tenía 18 años, llama escena 1 a la escena de cuando tenía 8 años y escena 2 a la escena de cuando tenía 12. Jacques André sitúa el primer tiempo en la escena 2 y el segundo tiempo en la escena 1, o sea que invierte la noción de temporalidad cronológica. Pero incluso podemos agregar un tercer movimiento, de la primera escena a la segunda, que la resignifica a su vez, ¿no? O sea, de la segunda a la primera, de la primera a la segunda. Entre las dos escenas, la eclosión de la sexualidad pubertaria le asigna un sentido otro a la escena 1 de los 8 años. El après coup no solo invierte la cronología, la desordena. Esta resignificación la concebía desde la carta 52 a Fliess, cuando anticipaba el funcionamiento del aparato psíquico como, cito, un proceso de estratificación. Los materiales psíquicos presentes en forma de trazas némicas se encuentran de vez en cuando redefinidos en función de circunstancias nuevas. Fin de la cita. O sea que el traumatismo no operaría tempranamente, sino con un tiempo invertido. Por eso sugiero que en un sentido estricto el traumatismo temprano no existe. Existe sí un fenómeno disruptivo, potencialmente traumático, pero la vivencia traumática es posterior, cuando queda resignificado por vía asociativa. Por ejemplo, en el caso de Emma fueron las risas y el vestido. El après coup vacila entre dos tensiones, la violencia bruta disruptiva por un lado y la sutilidad de una reescritura por otro, una complejidad asintótica nunca finalizada. Pero no hay après después sin coup, golpe. Provee a la represión una plasticidad que permite que un análisis tenga lugar. El analista no solo escucha, no queda atrapado en el hecho fáctico, sino que puede transformar aquello que por otra parte ya viene transformado. Lo más violento del golpe viene del interior del sujeto. El recuerdo no viene tal cual fue producido por el acontecimiento, sino tamizado por el sistema asociativo de la persona, que lo reproduce, o mejor dicho, lo produce nuevamente en una colisión entre el afuera y el interior. El hecho fáctico que motiva el efecto disruptivo no siempre es sexual, pero será desde la sexualidad que el aparato psíquico lo va a tratar, en la medida que lo sexual infantil y su polimorfismo siempre se van a inmiscuir en su tramitación. Todo sujeto se confronta a dos aspectos disruptivos de manera inherente a la condición humana, es decir, a su propia sexualidad y a la existencia del otro. Cuando la persona se confronta a un hecho disruptivo de cualquier índole, a mi parecer, se reactivan los polos traumatogénicos estructurales del sujeto, es decir, su sexualidad y la relación con el otro. Como las muñecas rusas se encastran, es decir, la amenaza de castración siempre latente. Si el hecho fáctico produce un efecto disruptivo, su tramitación y eventual elaboración, como ocurre con los duelos, genera una cascada disruptiva que se nutre de manera pendular de los dos polos de las vivencias traumáticas estructurales. El campo de lo traumático interroga de manera paradigmática lo no representable, poniendo en tensión el clásico dispositivo analítico de hacer consciente el inconsciente, dejando al descubierto que en esta clínica no es suficiente el levantamiento de la represión para que la traza algo anémica se haga némica. La vivencia traumática en ciertas ocasiones genera un vacío de figuración que aspira a toda forma de representación posible. ¿Qué inscripción adquiere la percepción del hecho disruptivo?
Mi propósito será abrir un camino más que indicar un itinerario. Su infancia la había herido a tal punto que no podía evocarla, sugiere Pascal Quignard de Nemy, la protagonista de su novela Vida Secreta. Y agrego, quizá porque el dolor puede arrasar con la posibilidad de representación del mismo. La no figuración como defensa ante un dolor indecible. Algo así como, ¿de qué dolor me habla si yo no lo sentí? Podría ser la frase elocuente de este recurso extremo del psiquismo. Marguerite Duras dice de Lolfestein en su novela homónima, cito, el sufrimiento no había encontrado en ella dónde deslizarse. Y más adelante en la misma novela se pregunta, ¿pero qué quiere decir un sufrimiento sin sujeto? Es bien sabido, traumáticas son las experiencias disruptivas, como lo sugiere Motiven Jacquard, que habiendo hecho fracasar los procesos de ligadura, no pudieron ser representadas. Fuera de lo figurable, de lo representable, la experiencia traumática escapa al dominio de lo simbólico y por lo tanto permanece suspendida en un tiempo fijado, detenido, inelaborable. ¿Cuál es el estatuto de aquello que ha sido vivido sin ser vivenciado, que forma parte del psiquismo sin ser representado, que no habiendo sido simbolizado no ha podido ser subjetivado? El aparato psíquico busca ligar la angustia errática y la representación es la forma quizá más elaborada de desactivarla. Borges, en El Hacedor, dice lo siguiente, en los sueños no sentimos horror porque nos oprima una esfinge. Soñamos una esfinge para explicar el horror que sentimos. El aparato psíquico no admite que la angustia quede flotando. La angustia es pirandeliana, como en 6 personajes en busca de autor, la angustia busca una representación a la cual referirse como autor de la misma. Es en ese sentido que, en la clínica ligada a experiencias traumáticas, la construcción cobra valor de interpretación. Es decir, que no se busca necesariamente una construcción que posea una verdad histórica, sino que cumpla una función en la dinámica del aparato psíquico. Freud propone que el término de construcción reemplace al de interpretación. Y Wiedemann sugiere incluso que se trata de encontrar un sentido que estaba ausente. Se trata menos de dar a las escenas disruptivas imposibles de determinar en su conformación perceptiva un valor interpretativo, que de escuchar el dolor a la espera de un sufrimiento que el sujeto pueda vivenciar finalmente. Que el sujeto se apropie del enunciado flotante, que lo haga suyo como enunciación vivida. El discurso del trauma, afirma François Dawan, está siempre llevado por alguien desubjetivado, a partir del saber inscripto en el cuerpo, a tal punto que deja en suspenso tanto el juicio de atribución como el juicio de existencia. Si el tiempo queda detenido es porque para que haya tiempo es necesario que haya sujeto, y para que haya sujeto y por ende represión es necesaria una sucesión de significantes. En el caso del trauma, se interrumpe la cadena significante, se produce un agujero y precisamente ahí es donde se detiene el tiempo, en espera de un significante nuevo. Traumatismo, decía Lacan, jugando con true agujero. La vivencia traumática a veces atemoriza, pero a veces también fascina. El efecto es el mismo, el enmudecimiento. Las pequeñas penas son locuaces, las grandes son mudas, decía Séneca. La persona corre el riesgo de convertirse en un enunciado desprovisto de enunciación. Aún en ciertos casos en los cuales la persona pueda hablar compulsivamente de la vivencia traumática, incluso a veces sin pudor, su discurso está silenciado, o mejor dicho, pleno de palabra vacía. En este último caso, la persona queda pasmada, atrapada en la seducción o en el terror de la experiencia traumática, sin saber qué hacer con la misma. El sujeto aparecerá, en el mejor de los casos, cuando la persona pueda asumir la responsabilidad de hacer algo distinto de lo vivido, al desidentificarse de la vivencia traumática. La madre de un adolescente, seguida en psicoterapia como consecuencia de un incesto,
ella misma incestada, se presentó a la primera entrevista en el centro en el cual yo trabajaba como responsable, y cuando me saluda, en vez de presentarse por su nombre, me dice: yo soy la mujer incestada. La vivencia traumática pasó a ser su presentación identitaria, en vez de declinar su identidad con su propio nombre. Ella, entre comillas, era este enunciado. El perjuicio padecido se instala como meollo quístico paradójico de una identidad vaciada de subjetividad. La persona pasa a ser la vivencia traumática padecida. La persona deviene el negativo de su verdadera subjetividad, oscila entre un sofocado mutismo y el grito de Munch, sin encontrar las palabras que arranquen el sufrimiento de los intersticios de su ser. En la relación transferencial de pacientes que padecieron vivencias traumáticas, es particularmente conveniente, me parece, estar atento a toda la semiótica de lo figurable, en particular a las entonaciones del discurso, a través del cual se puede acceder al honor representado. El timbre cambiante de la voz, como figurable sonoro, de las vacilaciones de la memoria lacunar, de lo vivido pero no representado. La voz como significante que permite que en la enunciación de sus variantes sonoras la misma se haga palabra cargada de afecto. Permite así pasar de una cierta afasia afectiva a un discurso subjetivado por emociones que surgen como fuente termal revitalizante. Barthes, en El placer del texto, subraya: lo que escondo a través de mi lenguaje, mi cuerpo lo dice. Puedo modular mi mensaje, pero no mi voz. Desde dicho punto de vista, me atrevo a sugerir que el psicoanálisis, al menos en esta clínica de lo traumático, estaría a mitad de camino entre una ciencia conjetural y una poiesis, en la cual el sujeto aparece más en la entonación armónica o disonante de la escansión pulsional de su voz, en su prosodia, más que en el significado inmóvil de un enunciado petrificado emocionalmente. La palabra se hace plena en la medida que logra liberar el afecto concomitante de su enclaustramiento. Tan solo la aparición de un sujeto que pueda finalmente vivenciar su sufrimiento haría posible, al decir de Paul Valéry, que el pasado tenga un porvenir, evitando la compulsión a la repetición mortífera o a una enfermedad psicosomática. Esto es lo que recordaba también Susana. En ese sentido, no se trata naturalmente de modificar los hechos de un pasado traumático. Borges, ese gran clínico del alma humana, decía en el Aleph: modificar el pasado no es modificar un solo hecho, es anular sus consecuencias que tienden a ser infinitas. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy buenos y sustanciosos trabajos sobre el tema. Así que ahora les vamos a dar unos minutitos para que puedan dialogar o comentar el trabajo de cada uno que escucharon, y después vamos a abrir las preguntas al público. Bueno, yo empecé. Sí. Quería comentar algo. Un poquito más el ¿Más? micrófono, sí. Bueno, gracias. Sí, quería comentar algo que trajo Hilda, que me pareció muy interesante, lo del terror sin nombre, y el de ponerle un nombre. Bueno, me asombra, no tendría que asombrarme, me asombra las interrelaciones entre las teorías, ¿no? Porque eso de ponerle un nombre, bueno, lo podemos asociar al proyecto, lo podemos asociar al gran otro de Lacan, al baño del lenguaje, ¿no? O sea que ese vacío, algún nombre se le da, no lo llena, pero algún nombre se le da, ¿no? Por eso me parece que hay como relación entre esto que decía Hilda y lo que vos inclusive, Juan, ¿no? Leíste, y
cosas que puse yo, ¿no? Después también, Hilda, cuando vos decías el sujeto, no existe el sujeto, un psicológico, dijiste. Yo pensaba, El nacimiento psicológico ahí está, de sí, un ser humano. lo tenía abreviado, por eso no entendía. El nacimiento psicológico. Y sí, yo pensaba sí, un sujeto, ¿no? O sea, como que Sí. es tarea de que nazca un sujeto a través de todo esto, ¿no? Me gustó mucho también lo que hablabas de la digestión y de la indigestión, ¿no? Emocional, crónica, porque bueno, no alcancé a leer los casos que trae, ¿no? Pero calza justo para un caso de psicosomática, de indigestión y de montones de trastornos intestinales, abdominales y otros, ¿no? Que tenía. Así que me vino muy bien este aporte tuyo, ¿no? Bueno. Después, con respecto a vos, Juan, me parece que coincidimos bastante, ¿no? En las cosas que ponemos. Freud es el que inaugura que no hay una lógica lineal, ¿no es cierto? Sino que habla de una primera escena y la segunda escena es la que lo fija como trauma, ¿no? O sea, trauma es luego la segunda escena. Vos lo tomás con otras palabras, pero que me parecieron muy lindas, pero ya está marcado desde el inicio con Freud, ¿no? Después también pensaba esto que traes de Borges, ¿no? Borges lo trae también en la pesadilla, ¿no? Esto. Porque, bueno, dice que es un nombre, la verdad que muy desvalorizado, ponerle pesadilla a algo tan fuerte, ¿no? Y que Lacan retoma en esto de la pesadilla, como que la pesadilla es la presencia permanente de la madre. No es que la madre sea ausente, sino que la madre está siempre encima. Y eso es lo que asusta de la pesadilla. Bueno, tiene que ver igual con todo este tema que estamos tratando, ¿no? Bueno, eso quería comentar. Gracias. Gracias. Sí, primero sí, yo cuando decía que por ahí podía parecer un poquito controversial cuando digo que el traumatismo temprano no existía, simplemente quería justamente subrayar que es en un segundo o en un tercer tiempo que lo disruptivo, y ahí retomo un concepto caro a Motti Ben-Jacquard, que una cosa es lo disruptivo y otra cosa es lo traumático, en el sentido que un acontecimiento puede ser disruptivo, pero después, en función de cómo el sujeto lo elabore o cómo el sujeto lo elabore en el vínculo con sus padres, y él hablaba justamente de la capacidad de Reverie, lo disruptivo no necesariamente va a ser traumático, justamente en función de esta capacidad de Reverie de la cual hablaba Hilda, o de la resignificación de la cual hablaba Freud o hablaba Lacan, el sujeto vivirá la segunda escena como traumática o no. Y en ese sentido me parece interesante lo que Jacques André propone, que él propone que la primera escena es la de, por ejemplo, en el caso de Emma, a los 12 años, porque en realidad la primera escena en el sentido cronológico y la segunda escena en el sentido semántico es la de los 8 años. ¿Por qué? Porque la escena de los 8 años va a ser recordada en el curso del análisis. Por lo tanto, es posterior a la segunda escena cronológica. No sé si es un trabalenguas esto, ¿no? Por eso me parece muy importante también el otro movimiento que hay. Primero hay de la primera escena a la segunda, después de la segunda a la primera, y un tercer movimiento de la primera a la tercera. O sea que es casi un movimiento circular que va a resignificar y que le va a dar un sentido nuevo, que no es un sentido que quedó fijado en el momento disruptivo. Esto me parecía importante de subrayarlo, por eso quizás pudo haber sido un poquito provocativo de mi parte, haber dicho que el trauma temprano no existía. Más que todo quise subrayar
que existe en la medida que esto no pueda ser elaborado o tramitado, ya sea por el sujeto mismo o en el vínculo con sus padres, ¿no? Una pequeña cosita más que ahora cuando decías que también vos mencionas la repetición, ¿no? Como yo lo había traído y que Freud lo inaugura con la repetición en el Fordá. Como en la repetición está el trauma, ¿no? En ese siempre repetir lo mismo, ahí está el trauma. Bueno, eso. Sí, en ese sentido, por ejemplo, volviendo a las pesadillas, también, digamos, el soñar con el hecho, digamos, disruptivo es un intento de elaboración. Y Sí. en general, nunca es el mismo sueño, por más que la persona cree que es el mismo sueño, siempre hay algún Repetitivo. detalle, porque es un intento justamente de elaborar aquello que quedó sin poder ser asociado a una representación de palabra. Y ahí retomo lo que vos decías, Sí. o lo que de algún modo, digamos, proponía Hilda con la capacidad de repetir o el terror sin nombre, de poder incluir la representación de palabra, pero ligada a una figuración que le dé un valor simbólico, ¿no? Esa sería un poco la A idea. mí, a mí me da gracia, digamos, porque digamos, cuando Bion habla de la pesadilla, dice que es una indigestión emocional mental. Le dicen que tenés una pesadilla porque tuviste una indigestión, pero él habla de una indigestión, como está diciendo Juan, no, una indigestión mental, una indigestión emocional, ¿no? Y es cierto, coincido con lo que ustedes traen, con lo que decía Susana, ¿no? Es decir, la interrelación y el pluralismo típico de APA, ¿verdad? De las diferentes teorías, creo que nos ayuda muchísimo. Y sobre todo lo encaré en el sentido de la prevención, porque no nos olvidamos que estamos en una era, poshumana, robot, etcétera. Hoy escuché que va a haber úteros artificiales. Y entonces, es decir, ¿cómo encarar todo esto que nosotros pensamos que tiene que ver con la subjetividad, que tienen que ver con los significantes que surgen, si de pronto, digamos, toda la procreación no es dirigido a un ser psicológico, como dice Winnicott o como dice Bion, por ejemplo, ¿no? Sino a otro tipo de propuesta, ¿no? Es decir, o sea que yo considero que a nivel de prevención tenemos muchísimo para hacer. Por eso en la pandemia yo trabajé mucho con puérperas, con madres puérperas, o embarazadas que se sentían muy solas, ¿verdad? Y o por algunas no se podían conectar con su bebé, tenían sus familiares en el exterior, pensaban que iban a morirse sus familiares sin poder verlos, y al poder trabajar a través de la pantalla, ¿no? Ejerció un factor preventivo de que en ese momento, ¿no? Tan, podríamos decir, imprescindible, ¿no? Estratégico, que es el encuentro y el establecimiento de la reverie, que tiene que ver con el rever, empezar a pensar con, imaginarse. Bueno, se pueda establecer con nuestra intervención como función tercera, que incluso permitía incluso la inclusión del padre si lo había. Y después pensé, bueno, pero tampoco somos tan originales, porque Freud en 1892, creo, lo llama un padre porque la madre no se podía conectar con el hijo, y Freud fue con el bebé, y Freud fue a la casa, o sea que no fue con la pantalla de Zoom, pero entró de otra manera. Y ahí es que empezó a darle valor a la asociación libre, porque hasta ahí medio como que estaba en pleno con el tema de la hipnosis. Y empezó a darse cuenta que hablando con la madre del bebé, empezó a contarle de su propia madre, o sea, de lo transgeneracional que ella había vivido, y se empezó a establecer el vínculo, y empezó a darle de mamar, y habló con el padre, habló con la madre, habló con la madre dando de mamar, o sea, ¿qué hizo? Grupo familiar, pareja, binomio, iba 3 veces por día a verlos de una manera absolutamente distinta. O sea, un tipo, y lo mantuvo ese seguimiento de una manera poco tradicional, ¿no? O sea que
Freud, de alguna manera, todo esto que venimos haciendo, ¿no? Nos invitó y nos habló del valor preventivo, de proteger ese momento, ese instante, que quizás Susana te llamó la atención, de crear, ¿no? un individuo psicológico, un ser psicológico, que todavía nos interesa, porque incluso la comunicación vincular, Bion, la establece ya dentro del útero materno. Por eso él le llama reverí al vínculo de la madre con su bebé dentro del útero, que ahí empieza. Ahora, ¿qué vamos a hacer con eso? No sé, pero no, digamos, no negarlo, sino tenerlo en cuenta. Y también tener en cuenta que en el tipo de sociedad que estamos viviendo no se da espacio para esa imprescindibilidad estratégica de establecer una reverí parental. Yo la extiendo a la reverí parental, materna en principio, pero sostenida por lo parental. No se le da espacio y hay realmente madres que están muy solas y durante la pandemia se pudo comprobar más, porque no podían estar ni los abuelos ni nadie, y fue muy importante la intervención nuestra en la conexión con el bebé, ¿no? Y en la conexión de la tríada, porque por ejemplo me tocó padres que los dos eran extranjeros y los dos estaban tremendamente deprimidos y no podían conectarse con su bebé ante el aislamiento. Y también por otro lado, el video que yo traje es de una madre que no tenía, digamos, una capacidad maternante y que necesitaba ser asistida y ser escuchada. Por eso la película se llama Tenemos que hablar de Kevin. Y lo que parece una mamá de una crueldad terrible, hay que considerarlo ahora desde otros vértices, que de pronto no estaba preparada para ese rol y que necesitaba justamente un círculo benigno protector, a la manera de Winnicott, para poder contenerla, ¿no? En ese agujero, como dice el True, como dice Juan, ¿no? En ese agujero que había en su historia y que, bueno, por supuesto no era consciente ni se podía tener acceso al mismo. Bueno, hay muchas posibilidades. En otro momento se la hubiera criticado, ahora se la ve como una mujer necesitada en una situación, en una sociedad que rechaza ese tipo de vinculación y Bueno, ataca. tenemos preguntas, así que vamos a, creo que Cecilia, ¿no sabías? Sí, y también Paula, si nos comentás ahora. Bueno, les leo, ¿estoy muteada? No. Les leo, primero, hola a todos, felicitaciones, excelentes trabajos y presentaciones. Hay muchas felicitaciones y muchos saludos desde distintos lugares, desde Tucumán, desde Caracas, desde Lima. Mariel Besabé felicita a Hilda, qué interesante recorrido integrador de distintos autores. Eve Abrines le pregunta a Susana acerca de si podía explayarse sobre las dos anorexias y su raíz temprana. Felicita por la clara exposición. Eve Abrines también pregunta para el doctor Tesone, le dice muy original y de utilidad clínica el enfoque de la PRECUP. Inés Copelo comenta, doctor Tesone, me he encontrado con personas que han sufrido mucho maltrato infantil, me dedico a eso, y me he encontrado con que lo han naturalizado, no porque lo ejerzan, sino porque lo ven normal. Me refiero más al maltrato psicológico, con el ataque al psiquismo. Me gustaría saber su opinión para ayudarlos mejor. Alicia Kilner comenta, Juan, es cierto, es que lo traumático requiere una subjetivación que no ubique, por ejemplo, como decías, algo más allá de esa ubicación como nombre propio. Eve Abrines, valioso concepto del trauma en 3 tiempos, y en señalar que el trauma no se expresa tempranamente. Al repetirse aparece lo traumático.
¿Qué otra pregunta? Hilda, atendiendo a embarazadas, ¿no se puede abordar ese vínculo intraútero? Inés Popelo, me pregunto sobre el trauma de los embriones congelados durante mucho tiempo. Bueno, y muchas felicitaciones a todos, aparecen. Bueno, podemos escuchar la Sí. pregunta de Cecilia y después contestamos las demás. No, ¿O un creo comentario? que tiene la suficiente riqueza lo Sí, que ha habido en redes ok. como para que pasen directamente a la mesa. Perfecto. Bueno, Sí. Bueno, con respecto a embarazadas, no sé si ¿te parece, Andrea? No sé sí, si vamos a te ir por conteste. orden, que creo que le preguntaron, ¿no? Sí, a mí. Susana Sí, de sí. las anorexias, a Juan lo de la precuela, y después pasamos con Sí. la pregunta que es. Sí, Recalcati en un libro que se llama La Última Cena habla de las anorexias duras y las anorexias blandas. Cuando vino, no vino acá, estuvo por Zoom, ¿no? Pero Sí. bueno, habló de, bueno, vino acá. Habló también de las dos nadas de la anorexia, porque digamos como el título vulgar conocido es La anoréxica come nada, ¿no es cierto? La madre le da de comer y ella nada, ¿no? Que es para sostenerse en su deseo, ¿no? Para no ser atiborrada por el alimento de la madre. Entonces dice no para sostenerse en su deseo. Eso serían las anorexias blandas. Yo agregué a Sheckman, porque en el libro que cité, lo incluye dentro del capitalismo y me pareció interesante que la anorexia, la histérica, ¿no? Se niega a consumir los gadgets que le ofrece el capitalismo. Eso es un agregado de él, porque para Freud la anorexia es o la histeria o la melancolía, ¿no? Una comandada por Eros, ¿no? La de la histeria, y la otra comandada por Tánatos, que eso fue también lo que destacó Recalcati cuando vino. La anorexia dura es el apetito de muerte que describe Freud en el manuscrito G de la melancolía. Es, digamos, como hay una desvitalización, no hay libidinización, no solo de la comida, de todo, digamos, cae en la comida, entonces no come, come nada, ¿no? Y se muere, ¿no? Y esas son las anorexias duras que describe Recalcati. No sé si queda respondida la pregunta. Sí, si me permitís que agregue algo respecto a la anorexia, Simone de Beauvoir, que era una psicoanalista francesa, decía que la anorexia era el deseo de no deseo, ¿no? Era y que la llamaba incluso la psicosis blanca, porque no era una psicosis con alucinación y con delirio, sino que Claro. estaba todo puesto en el cuerpo. Pero volviendo a las preguntas que me hicieron, no sé si entendí bien. Respecto, digamos, a niños que han padecido violencias físicas o sexuales, bueno, había que diferenciar los que han padecido, por ejemplo, violencias sexuales de manera puntual, por un hecho fortuito, digamos, de algún pedófilo, de aquellos niños que han padecido violencias sexuales intrafamiliares, que en general son repetitivas, duran en el tiempo, y es cierto lo que la colega subrayaba, que se banalizan, es como que están naturalizadas y el niño no sabe necesariamente que esto está mal o que esto le hace mal, sino que esto lo va a resignificar mucho más tarde. Y creo que justamente en el caso de las violencias sexuales es un buen ejemplo de cómo esto tiene que ser resignificado a posteriori. Y un concepto de Masud Khan, que era el trauma acumulativo que esto implica, ¿no? Donde recién muchísimo más tarde, o sea, yo citaba a Séneca diciendo que las grandes penas eran silentes. En el caso, digamos, de las violencias sexuales que padecen el niño, suelen ser silentes hasta muy tarde. Yo he tenido pacientes que han venido a mi consultorio y han hablado por primera vez del incesto que habían padecido de su padre a los casi 40 años, o sea que pueden ser silentes durante muchísimo tiempo, ¿no?
otra paciente que me decía que no podía hablar de lo que había ocurrido hasta tanto ella no se sintiera que estaba mucho más fortalecida como persona. O sea que hay una construcción de la subjetividad, me parece, para que luego la subjetividad pueda soportar el dolor de revivir lo que no pudieron vivir en aquel momento. Pero hay una huella que queda en el cuerpo, o sea, la memoria del cuerpo también es importante, ¿no? Eh, no sé si Alicia Kirchner me hizo una pregunta o reforzaba un poco la idea de Un la PREQ. comentario. Me parece Sí. que reforzaba más bien la idea de la PREQ y bueno, me parece que coincidimos en esta importancia, digamos, de la resignificación, que la resignificación, tal cual yo la entiendo en todo caso, porque cada uno la lee a su manera, ¿no? Que no es tanto, digamos, darle una significación al hecho, sino que a partir del mundo interior y la subjetividad de la persona, le da una nueva significación al hecho. Porque si no quedaríamos pegados en el hecho, sin posibilidad de transformarlo. Por eso yo decía que el analista escucha y que su escucha puede ser transformadora, pero de algo que ya viene transformado. Y ahí volvemos a la carta 52, donde Freud hablaba de las estratificaciones sucesivas y de la reescritura que esto implicaba, ¿no? Por eso yo citaba a Biderman, que decía que en realidad uno encuentra un sentido nuevo, que es difícil saber cuál fue el sentido inicial. Y Freud habla, y creo que en el texto sobre las construcciones, que más que buscar una verdad histórica, lo que uno busca es una verosimilitud, porque la verdad histórica uno nunca la llega a conocer. Entonces, un poco lo que proponía Green era que de algún modo uno le prestaba como el preconsciente, digamos, al paciente y iba a asociar en lugar de él, buscando un poco, digamos, lo emotivo. Por eso yo hacía hincapié en las modulaciones de la voz, ¿no? Que es lo que de algún modo transmite la pulsión a través de la voz. En ese sentido, hay que tener mucho cuidado entre lo que uno le propone, digamos, al paciente con lo que el paciente cuenta, porque uno no puede buscar la verdad histórica, pero tampoco tiene que caer en el delirio del analista que le va a proponer una cosa que no existió, digamos, en la subjetividad del paciente. Entonces hay un equilibrio entre buscar una verosimilitud histórica y proponerle, digamos, alguna asociación al paciente que obviamente, como es sabido, uno solamente va a saber si esto tiene una eficacia simbólica en función de las asociaciones que el paciente tendrá posteriormente, ¿no? Pero no sé si respondí a la pregunta de Alicia, por ahí ella nos puede explicar un poco más. Nos queda un minutito. Hilda, si vos querés cerrar con la pregunta y nos tenemos que Sí, despedir. me perdí. No, estaba siguiendo a los colegas y absolutamente de acuerdo que lo que importa es, desde una perspectiva, podríamos decir, de la mirada psicoanalítica desde Bion, lo que importa es la verdad vincular, ¿no? Es la verdad que emerge en el vínculo con el analista, ¿no? Y que de alguna manera va ayudando a armar todo lo otro, ¿no? Va como haciendo puentes, la posibilidad de hacer puentes, ¿no? Como dice Biderman, ¿no? Que siempre también yo lo nombro mucho. Me encanta su propuesta, ¿no? De la verdad vincular, de un sentido que de pronto se genera un sentido que antes no existía. La pregunta era con respecto a si se puede trabajar en las embarazadas. Sí, por supuesto. Por supuesto, yo creo que en este momento parte de nuestra tarea es auxiliar mucho todo el proceso. También hicieron preguntas sobre el proceso ¿cómo se llama? Embriones congelados. Hay cosas que no sabemos y que solamente son absolutamente conjeturales, pero hay cosas que sí sabemos, ¿no? Que es el acompañamiento en ese estado tan particular que es el embarazo y el puerperio, como ya nuestros pioneros, Arnaldo Raskowski, lo sostenía, ¿no? Ese acompañamiento que fomente, que asegure,
que de alguna forma se establezca una díada que dé lugar a la tríada, que como dice Susana, no quede aplastado el bebé, digamos, por la díada, sino que una buena díada da lugar a la tríada. Cuando no hay una buena díada, no hay ni díada ni tríada. Entonces considero que sí, que tiene un valor preventivo que no debemos desconocer porque nuestros pioneros han apuntado muchísimo al valor preventivo. Tanto Raskowski como Arminda Verasturi con sus talleres para padres, que justamente los estábamos pensando y reevaluando en un momento donde, digamos, vemos que la idea del filicidio, en la revista de APA presenté un trabajo que dice el filicidio, la otra cara, digamos, del adulticidio, ¿no? Donde los padres están un poco, digamos, como perdidos, como dice Recalcati, ¿no? No es un padre que quiere volver, es un padre que no quiere volver, ¿no? Cuando habla, digamos, de Itaca, ¿no? Y cuando habla de Ulises, ¿no? Hace una comparación, bueno, que Ulises quiere volver y tiene muchas interferencias, pero que ahora nos encontramos con un padre, una función paterna, una función tercera, distraído, ¿no? Distraído, que deja al hijo aplastado, digamos, en una simbiosis incestuosa con la madre, podríamos decir, tomando un poco lo que fueron trayendo los colegas, ¿no? Y que en ese sentido podemos hacer mucho, trabajar entendiendo los miedos, entendiendo los temores, y sobre todo no exigiéndole a la mujer que sea un ideal, ¿verdad? Porque es imposible, una sobreexigencia, sino la necesidad que tiene de sentirse más que nunca acompañada pero no invadida, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, Bueno, ¿no? nos quedamos sin tiempo. Bueno, muestra más de lo interesante que fue la mesa, agradecerles enormemente, bueno, Secretaría Científica por estos temas que propone y que habilita para que nos juntemos, y bueno, a todos los que participaron. Así que muchísimas gracias a todos. Felicitaciones. Bueno, gracias, muy buena la conversación. No.